En este contexto que estamos, o en este tiempo de evaluaciones o un poco de balances también, el primer año de Javier Milei a nivel nacional, el primer año de esta nueva gestión de Hugo Pasalacqua en la provincia como gobernador, y queríamos mirarlo desde la perspectiva de el salario de los y las trabajadoras, en este caso estatales. Y está en línea para charlar un ratito Juan Pasamán, que integra la comisión directiva de la CTA Misiones y viene haciendo ese trabajito de mirar los recibos de sueldo e ir leyendo también esos recibos justamente para mirar qué está pasando con el salario de los y las estatales. Pasamán, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿cómo podemos describir qué le pasó al salario de los y las estatales en este año de gestión de Milei a nivel nacional y Pasalacqua acá en la provincia? Realmente cuando se planifican proyectos, se habla del tema del crecimiento, digamos, como una escalera que se puede subir. Bueno, en este caso... Ahí se nos cortó un poco. Pasamán, ¿nos escuchás? Hola, sí, escucho bien. Sí, ahí se nos había cortado un poquito la comunicación. Sí. No, digo que habitualmente en los procesos sociales se habla de crecimiento, digamos. Bueno, en este año lo que ocurrió con la gran mayoría de trabajadores estatales en la provincia, activos y pasivos, nacionales, provinciales y municipales, fue escalón para abajo, digamos. Fue un escalón para abajo, digamos, ¿no? Digamos, para tener acá las autoridades cuando querían discutir decían, bueno, discutamos a partir de enero, ¿no? En donde la inflación a partir de enero fue del 112% y en ese mismo periodo los salarios aumentaron 143%, entonces, bueno, si los salarios fueron más que la inflación, tenemos que presumir que los trabajadores estatales estamos mejor, digamos. Pero bueno, en realidad esa lectura acotada omite lo que pasó en los meses de octubre, noviembre y diciembre, que fueron los meses en donde la inflación hizo su pico máximo y donde durante esos 3 meses, noviembre, diciembre y enero de este año, el aumento que tuvimos fue del 0%. Entonces, si comparamos desde octubre... Pasamán, tenemos algunos problemas se nos entrecorta la comunicación. No sé si te estás moviendo o si estás en una zona con muy mala señal, por ahí podríamos cortar y corregirlo. No sé si... Claro, para que se entienda, porque además estás dando datos que es importante tenerlos bien claritos. Hola, ¿ahora se escucha mejor? Sí, ahí se escucha mejor. Ahí está. Estabas diciendo algo muy importante, que es lo que pasó y que convergió en la devaluación de diciembre, digamos, lo que fue pasando en los meses previos a los primeros meses de este año. Me gustaría que repitas eso, por favor. Sí, durante los meses en donde la inflación hizo su pico máximo, que fue noviembre, diciembre y enero, la inflación estaba en el 25%, digamos, en diciembre, 20% en enero. Durante esos 3 meses, mensual, sí. Durante esos 3 meses, el salario de los trabajadores provinciales, estatales provinciales, aumentó 0%. Claro. 0% noviembre, 0% diciembre, 0% enero y también 0% en marzo, 4 meses donde no hubo incrementos salariales. Claro. Entonces, comparado desde octubre hasta ahora, la diferencia de la inflación con respecto a los incrementos salariales, hay 50 puntos acumulados de diferencia entre la inflación superior a los incrementos salariales. Eso es lo que hace que
en todos los sectores, más allá de los corsets que ha intentado implementar el gobierno provincial, la sensación, y no solamente la sensación, el hecho concreto es que tenemos un menor poder adquisitivo que en octubre del año pasado. La mayoría de los sectores no recuperó el poder. Es decir, que esto significa que una enfermera, una maestra, un policía o un trabajador de la administración central hoy ganan menos de lo que ganaban en octubre del año pasado, digamos, ¿no? Y si esto es grave para los trabajadores en actividad, la situación de los jubilados es más grave aún, ¿no? Nosotros, como CTA, planteamos en todo momento no solamente recuperar el poder adquisitivo de octubre del año pasado, sino también que el gobierno nos pague eso que nos debe. En promedio, a los trabajadores en actividad, esa deuda va entre 2 y 4 sueldos completos, digamos, ¿no? Entre 2 y 4 sueldos completos. Y para el caso de los jubilados, esa deuda asciende entre 4 y 8 haberes jubilatorios. Así que bueno, esa es la situación de los trabajadores estatales y eso se da en la mayoría de los sectores. Hay escasos ejemplos en algunos municipios, en algunos sectores nacionales, que los sueldos permanecieron por sobre la inflación. Pero son escasísimos los casos. Y algunos ya han recuperado el poder adquisitivo, pero te puedo decir que más o menos 80-85% de los sectores siguen aún con salarios que están por debajo del valor del poder adquisitivo de octubre del año pasado, digamos, ¿no? Pasamán, y en las discusiones con el gobierno provincial, ¿qué aparece? ¿Cuál es el planteo que hacen ellos para obviar justamente esa pérdida del poder adquisitivo, sobre todo en los meses que mencionabas, octubre, noviembre, diciembre, marzo? Bueno, no, y lo que se planteó al principio era que, bueno, el gobierno nacional había cortado la coparticipación, qué sé yo, entonces, producto de ese ajuste nacional, acá se ajustaba eso, ¿no? Digamos, cuando uno ve, por ejemplo, que algunos municipios tuvieron la posibilidad de mantener los sueldos por sobre la inflación, decimos, bueno, esos municipios supieron gobernar sin ajustar a los trabajadores, digamos, ¿no? Y no hay ningún municipio que haya quebrado. Bueno, eso es un buen ejemplo, digamos. Y bueno, el gobierno acá, lo que preocupantemente pasó es que, bueno, intentó desconocer esa situación y en vez de habilitar espacio en donde se intensifiquen las discusiones en torno a cómo hacer para recuperar el poder adquisitivo del salario, que además era una premisa de las autoridades en la provincia de Misiones, ¿no? Que decía que siempre los sueldos iban a tener la misma evolución que la inflación. Bueno, esa premisa no se cumplió, y producto de este bache que digo yo, ¿cómo hizo la gente para llegar a fin de mes? ¿Cómo hizo la gente para llegar a fin de mes? Porque el sueldo no alcanzaba. Entonces había dos opciones. En ese momento de crisis, encontrar un trabajo adicional, que era muy difícil, porque la crisis era generalizada, ¿ves? Si habían algunas compañeras que vendían o torta frita, o vendían pero vendían alguna cosa a sus compañeros, bueno, todos estábamos en crisis, entonces era muy difícil también vender a los compañeros alguna cosa. Esa era una posibilidad, y la otra era achicar los gastos o endeudarse, y eso es lo que pasó. Ese fue un proceso en el cual los trabajadores estatales, provinciales y municipales fundamentalmente, nos empobrecimos por un lado, y todavía no recuperamos el poder de octubre, y nos endeudamos por el otro, ¿no? Esa es la característica de ese tramo, que es el que ustedes están planteando hacer la evaluación, los trabajadores estatales endeudados y empobrecidos. Juan, ahí me gustaría que recuperemos charlas que hemos tenido hace muchos años,
donde el panorama era muy parecido a muy similar en algunas de las características, y una es esto, ¿no? La deuda en general es una deuda bancaria, producto de la utilización, por ejemplo, de la tarjeta de crédito para compra de alimentos o cosas por el estilo. El problema está en que la tasa que aplican los bancos también es tremenda. Digamos, este proceso no va a ser más que agravarse para colmo. Sí, bueno, de hecho eso pasa en la mayoría de los casos, digamos, ¿no? Los trabajadores terminan trabajando para el Banco Macro, digamos, ¿no? Porque esa espiral es porque, digamos, ahí aparece la posibilidad de un primer préstamo, después refinanciar ese, un segundo, hasta un tercer préstamo, y cuando el banco ya ve que no hay posibilidad de cobrar a ese trabajador por la cantidad que debe, entonces, bueno, ahí aparecen las prestadoras que te prestan plata, y como consecuencia de ese proceso, de esa espiral que siempre termina mal, después lo que aparece son los embargos salariales, digamos, ¿no? Esto además es una película que ya la vimos, claro. Que se ve recurrentemente. Sí, yo, digamos, con los compañeros ahí del equipo de formación y de investigación de la CTA, venimos haciendo esto desde el 2000, digamos, y en realidad entonces ahí se ve de qué manera, por ejemplo, durante el periodo de Kirchner, los 4 años de Cristina Kirchner, los salarios crecieron un poco, no mucho. Durante los 4 años de Macri, los salarios se redujeron, considerablemente se redujeron durante los 4 años de Macri, y después durante los 3 primeros años de Alberto Fernández, nuevamente se recuperaron los salarios. El último año, ahí empezó la debacle, digamos, pero bueno, esa es la evolución de los salarios en los últimos 12, 15 años, digamos, ¿no? Así que bueno, ahora estamos viendo un proceso parecido al que ocurrió durante el gobierno de Macri, digamos, a nivel nacional, con sus correlatos justamente a nivel provincial. En la época de Macri también estaba Pasalacua, digamos. Se viene advirtiendo que los niveles salariales en provincias como las nuestras nos ubican por debajo de la línea de pobreza, y en muchos casos por debajo de la línea de indigencia. ¿Eso es así? ¿Cómo se ve eso acá? Sí, eso es así. Digamos, además de esa cuestión que vos señalás y que es cierta, un proceso de creciente precarización, digamos, ¿no? Esto es muy notorio, o es principalmente notorio en el caso de los municipios, digamos, ¿no? Municipios donde los salarios de los trabajadores están en 300.000 pesos. La verdad que son cifras insignificantes de miseria. Y además en municipios donde hay una alta cantidad de trabajadores precarizados, digamos, con distintos nombres, inventos, becas, alguna cosa de esa que inventan, pero hay una cantidad de trabajadores precarizados muy alta, digamos, ¿no? Y entonces aparece como señalamiento para esta provincia, digamos, porque hay otras provincias en donde las discusiones salariales se hacen a través de paritarias, digamos, ¿no? En la provincia de Misiones, dentro de los trabajadores estatales provinciales no existe paritaria, digamos, ¿no? La policía no tiene paritaria, los docentes no tienen paritaria, los trabajadores de salud ni de la administración central tenemos paritaria. En ningún municipio tampoco existe paritaria. Entonces, digamos, este es un dato del proceso de democratización de las relaciones laborales, que en la provincia de Misiones todavía no llegó ese proceso después de tantos años de democracia, digamos. ¿Y cómo aparece, en el caso de que te haya tocado estar en la mesa de discusión,
este tema cuando se lo plantea, se lo tira a la mesa, esto que acabas de describirnos a nosotros, cuando se le plantea a la contraparte patronal, ¿hay alguna respuesta? ¿Se acepta este análisis que se hace? Sí, la verdad que en las oportunidades que nosotros tuvimos de demostrar estas cosas, la representación patronal no tuvo más que aceptar, digamos. En un momento nosotros planteamos la equiparación, porque dijimos, la tarea que hacen los trabajadores de salud pública es una tarea semejante a la que hacen los trabajadores del Instituto de Previsión Social en Misiones, ¿no? Sí. Vinculados las dos a la cuestión sanitaria, digamos, ¿no? Y entonces comparamos los sueldos y vimos que en un caso los sueldos eran 30% más altos que en el otro, digamos, ¿no? Entonces, a igual tarea, igual remuneración, apelamos a esa parte de la Constitución y, hubo un reconocimiento y un compromiso de equiparar los valores salariales de los trabajadores del Ministerio de Salud Pública con los trabajadores del IPS. Ese compromiso hasta ahora no se cumplió, pero bueno, el gobierno sí aceptó que esa diferencia que nosotros planteábamos, porque además es muy sencillo de comparar un recibo de sueldo con el otro, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, más allá de comparar un recibo con el otro, cuando uno empieza a comparar sistemáticamente, empieza a haber alguna fisura que tiene este proceso de incrementos salariales que se notaron mucho más cuando la inflación subió a los valores más altos, digamos, ¿no? Ahí se notaron mucho más, digamos, cuando ahora retoma una curva descendente y ahora hace varios meses estamos ahí entre el 3 y 4%, que es además lo que está previsto para los próximos meses. Entonces ahí cuando los valores son más estables, ahí se puede hacer una mejor comparación, pero bueno, en todos los casos que presentamos estos argumentos, el gobierno aceptó. Hasta ahora no cumplió el compromiso de equiparar los sueldos de salud pública con los del IPS, que estaba previsto en un proceso de un año, hasta ahora no cumplió, y es uno de los reclamos que hacemos en forma permanente. Con el tema de mi ley y el ajuste a la provincia, un ajuste acordado, digamos, porque no es que la provincia dijo estoy en contra de la política de mi ley, sino que la provincia fue y con todos sus representantes del Ejecutivo y del Legislativo, además de los partidos opositores, apoyaron todas las iniciativas de mi ley, es decir, que un ajuste consensuado, digamos, ¿no? Totalmente. ¿Y cuál es el sector que peor está de los estatales en Misiones? En realidad el sector que peor está, el que menos incrementos tuvo para acercarse a lo que fue la inflación, fue el sector de los jubilados. Ese es el sector más afectado. Y también cuando nos reunimos con el gobierno provincial, el gobierno reconoció, le llevamos los incrementos porque hubo meses en los cuales otorgaba aumento a los activos y no a los pasivos, digamos. Entonces eso fue generando una brecha cada vez menor. En el último mes hubo un pequeño recupero de los jubilados, pero todavía estamos alrededor de 25% por lo menos por debajo de los incrementos que tuvieron los activos, digamos, ¿no? Y entonces un jubilado, en vez de que se jubiló con 75, en vez de cobrar el 75% del sueldo en la actividad, hoy está cobrando 50% o menos, depende de la categoría, ¿no? Sí, impresionante. Pasamal, muchas gracias, Bueno, gracias a usted y disponible para cuando quieran conversar. Abrazo. Muchas gracias. Juan Pasamán, y este análisis, el primer año de Milei, el primer año de la vuelta de Pasalacqua, vista desde los salarios de los y las estatales. El número asusta. Se perdió 50% de poder adquisitivo del salario. En los jubilados, digamos, ¿no? Y en el resto. En términos generales. En términos generales. Cuando hacía el análisis de lo que va de octubre hasta el presente, de octubre del año pasado hasta el presente, todo lo que no se actualizó entre octubre y diciembre, y hasta marzo, no hubo prácticamente aumentos, aunque después se haya aumentado de acuerdo a la inflación un poco más,
todo lo que se perdió ya no se recuperó. No quisieron discutir la pérdida del poder adquisitivo de los últimos meses del año pasado y los primeros de este. Y un dato que daba él como para también un poco resumir